Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en este pequeño espacio. Bueno, ya se hizo más grande porque hoy tenemos dos invitados el día de hoy. Partes de Arkham, los sacamos de su celda. Estaban platicando los dos en una de las celdas. Los sacamos porque queremos hablar con ustedes acerca de una situación que ya nos habían estado pidiendo y ahora por fin vamos a platicar un poquito más acerca de esta situación de anime y manga. Y está con nosotros Darius, que también le conoce bastante al tema. Allá hoy un poquito más, pero viene a recomendarnos un poquito esta situación. Y aquí al Rodo, ¿cómo estás? Bien, aquí nuevamente un placer estar aquí en Arkham y hablando de crossovers. Ahora estamos aquí haciendo un pequeño crossover Sí, con exactamente, Darius y aquí el joven Rodo, para que sea el lado oscuro y el lado claro. Exacto. Vamos a platicar ahora de uno de los mangas más importantes y famosos del mundo. ¿Es mundial esto? Sí, mundial. Es del mundo mundial, efectivamente, que es Dragon Ball. Dragon Ball. Ajá. Creo que muchos crecimos con... Bueno, a mí ya me tocó GT, a ellos les tocó desde Dragon Ball normal. Pero, por ejemplo, en el manga no hay esa división, ¿cierto? Sí. Recordemos que Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama, creo que es uno de los nombres más conocidos en cuestión de mangakas. Recuerden que mangakas son la gente que se dedica a trabajar en los mangas o elaborar lo que es un manga. Así es. Y es un manga que nace en 1984. Sin embargo, no tiene la fuerza que llegó a tener, que todo el mundo lo ubica a Dragon Ball, hasta 1986, cuando sale la serie animada por la famosísima casa productora Toei Animation. Y empieza contando la historia de este pequeño niño llamado Goku, o Son Goku. Basado en la... Kakaroto, ¿no? Cascaroto era Cascaroto. Basado en la leyenda de El Rey Mono. Así es. Ajá. En la cual nos comenta que este niño, curioso porque precisamente tiene su colita, uno no entiende cómo es que un humano tiene una colita, pero sí, bueno. porque no se sabía, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando se empezó y lo lees, no sabes que es un extraterrestre. Correcto. ¿No? Pensabas que era un humano, ¿no? Más adelante en esta como secuela donde tú dices que ya no tiene una separación tal cual el manga. Sin embargo, en cuestión de anime sí hicieron esa división. Claro. Nos cuenta de la historia, como decía, de Goku. Y como diría uno, es un tanto raro ver a este personaje con colita y todo. Pero bueno, cuando se da cuenta uno en el universo de Dragon Ball que el presidente es un perro, entonces... Sí, bueno, o sea, sí. Entonces, efectivamente, no, lo que iba a decir es un Superman cualquiera, ¿no? Un extraterrestre que no tiene diferencias y nadie sabe que es extraterrestre. Llega a la Tierra, es adoptado. Esa historia, como bien mencionas, no se conoce hasta más adelante. Claro. Cuando ya viene esta división entre el Dragon Ball que conocimos y luego el Dragon Ball Z. Recordar que el anime sí hace esa separación. Claro, sí. Sin embargo, en el manga no sucede hasta el tomo 17, que es cuando ya pasa a esta saga, que es la saga que todo el mundo ubica, luego que es la saga de los Saiyajin. Así es. Cuando llegan Vegeta y Nappa, empezando obviamente por Raditz, que es el que genera todo este desorden de que vengan todas las sagas Saiyajin. Así es. No se tenía una separación como tal. Sin embargo, para tener un mayor éxito en cuestión del auditorio del anime, deciden cambiarle a Dragon Ball Z. Y de ahí se empieza a manejar que los guerreros Z y todo este tipo de detalles. Claro. Y por eso es que se vuelve tan famoso Dragon Ball, porque si bien Dragon Ball había tenido un cierto éxito con el anime de la primera parte de Dragon Ball, realmente hasta que pasa este tipo de combates y de peleas intensas y esta cuestión intergaláctica, por así decirlo, es que realmente tiene el auge Dragon Ball. La mayoría de las personas que realmente ya conocieron o les interesó Dragon Ball fue cuando es el Goku adulto, que ya pelea contra Vegeta y todos los demás enemigos como Freezer, Cell, etc. Es cuando realmente llama la atención. Recordemos también que Dragon Ball tiene un tratamiento en el estilo del manga como no lo tienen los cómics. Recordar que los mangas tienen ese tratamiento donde es toda una historia completita que te van dando y que tiene un principio y tiene un fin. A diferencia de los cómics es seguir avanzando, como comentábamos ya en un programa donde Superman inclusive ya va llegando al número 1000. Claro. En cambio, Goku, su saga fueron 43 tomos. Ajá. Y
es lo que engloba lo que es Dragon Ball, al menos en la primera parte, hasta después de que sucediera lo que más adelante vamos a hablar, ¿no? Que ahorita vamos a comentar, exacto. Como punto también muy importante, y creo que ahí concordarán ustedes, Dragon Ball creo que fue el que realmente abrió las puertas, al menos en el mercado latino, junto con los Caballeros del Zodiaco. Sí. El que realmente abrió las puertas a lo que era el manga y el anime en nuestro país. Sí. Recordemos que si bien ya habían llegado algunos animes, creo que recordaremos, Mazinger Z, como si fuera Remy, la telenovela para las niñas que era Candy Candy, la Fuerza G. Sí, Fuerza G. Fuerza G era muy bueno. A mí me gustaba mucho Fuerza G. V-Force. La Fuerza G, y bueno, también otros pequeñas pequeñas animaciones o películas de anime, ¿no? Bajo el concepto, o sea, podríamos decir animación, pero sí específicamente de anime. Sí, claro. Era La Isla del Tesoro también, y bueno, distintas... Astro Boy, que es el primero, ¿no? De hecho, en algún momento, que fue de los en primeros. algún programa lo comentamos, ¿no? Que realmente fue el primero, fue Astro Boy, ¿no? Pero fíjate que bien dices que Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball fueron los que abrieron las puertas a esto. Sin embargo, la intensidad que manejaba Dragon Ball en sus peleas, ¿sí? Y además, ¿sabes qué? Que tenía esa chispa, no sé, ustedes me dirán, no sé si sean únicamente en el vocablo latino, pero esa chispa que tenía de chistes que no estaban tan manchados como en otros mangas, era lo que hizo resaltar un poquito más que los Caballeros del Zodiaco. Sí, digo, es que si hay que hay que notar la diferencia, que como tú me lo dices, si hubo antes algunas animaciones, o hablemos desde los comienzos, por ejemplo Mazinger Z, no tenía esa comicidad, claro, que manejan en lo que es Dragon Ball. Digo, Dragon Ball en el anime, como bien lo dijo Rodolfo, que sí se marcó la diferencia entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. Así es. Porque Dragon Ball sí te manejaba, o sea, sí eran aventuras, sí que era a lo mejor un anime de un guerrero, claro, por así decirlo, pero tenía su lado cómico. ¿Por qué? Porque estabas viendo a un Goku niño. Sí, y a un Krillin niño. Y como cada uno de los personajes pues se manejaban niños, y todas las aventuras y las bromas y las cosas chistosas que viven. Exactamente. Y ya en Dragon Ball Z, como lo dijo Rodolfo, o sea, un Goku ya adulto, unas peleas ya más serias, un anime ya más de acción, claro, que de comicidad. Así es, sin dejar esa parte, ¿no? Porque aunque se veía ahora sí que en la serie animada de Dragon Ball Z se veía un Goku adulto, sí tenía sus chispas bien infantiles de la situación, ¿no? Sí, claro. Y eran cómicas. En algunos otros animes que yo he visto, de repente los chistes son como un poquito más subidos de tono, ¿no? No sé, hablemos de un Ratma, ¿no? Que tiene ya un poquito más subido de tono. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, hay una escena en Dragon Ball Z que se enferma Goku, está en el hospital y le quieren inyectar y él no quiere. Sí, y hace berrincha porque no quiere. Tiene miedo a las agujas. Y inclusive Gohan dice, ay, qué chillón es mi papá, cuando lucha contra guerreros interplatanarios, ¿no? Y había estas cuestiones de, como tú dices, el humor. Había de todo, había desde el humor subido de tono, pues tienes al maestro Roshi, el máximo exponente de la perversión japonesa, yo creo. Descontando al legendario Japosai. Sí, héroe de aquí de Darius. Héroe de Darius. Su wannabe. Y pero también tenía esas cuestiones de ocurrencias, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando en el primer torneo de artes marciales llega Goku, los está entrevistando el famoso cronista que siempre que es eterno, ¿eh? Es inmortal. Que aparece en todos los torneos. Y llega con Goku la primera vez y le dice, hola, ¿cómo estás? Y que le dice al Goku, ¿qué es esto? ¿Un regalo? De referencia al micrófono. Ajá, y aquel le dice, no, tonto, es un aparato para que te oiga a todos los demás. Ese tipo de detalles que tenía Goku, ¿no? Exactamente, tenía esa chispa, ¿no? De buen humor, esa chispa de algo más fresco. Y la animación era extraordinariamente más vistosa que otros mangas. Así es, y creo que Dragon Ball tuvo el gran tino de combinar todo, tener aventura, tener hasta cierto punto romance, al principio con Yamcha y Bulma,
Yamcha era bueno. Era muy bueno, lástima que, y aquí hago un reclamo aquí a Toriyama, que algún día no sé. Híjole, para mí Yamcha en la primer Dragon Ball era de mis personajes favoritos. Sí, no, sí, claro, por supuesto. Y qué triste cómo lo fueron dejando a un lado, ¿no? Sí. O sea, cómo fue cayendo, Yo creo que le hasta hubieran después podido de hacer sacar un mucho chiste. provecho. Sí, no, claro. O sea, yo creo que le hubieran podido sacar mucho provecho a Yamcha. Mucho, mucho, mucho. Pero como dice Rodo, como que el protagonismo de Goku y de Krillin lo fueron dejando a un lado, y ellos fueron los que se empujaron para adelante, ¿no? Y te digo, combinaba esto de aventura, romance, y combinaba, por ejemplo, a mí me fascinaba en cada Dragon Ball original cuando llegaban a los torneos. Ajá. Cuando llegaban a esa parte del torneo marcial, de artes Sí. marciales, era genial, ¿no? Y tú veías y decías, ay, ¿quién de los 8 va a quedar? Y cómo Ajá, eran las sí, zonas sí. de los combates. Sí, y teníamos sí. combates memorables como en el primer torneo, el Goku contra Krillin, Ajá. Roshi contra Yamcha. Roshi. Obviamente no se diga la final de Goku y Roshi. Y Roshi. También Nam, cuando pelea Goku contra Nam. Con O sea, todo ese tipo de le fueron detalles. subiendo, Y, Le fueron y- subiendo exacto, entonces tú importante. dices, bueno, ¿y cómo va a ser el siguiente torneo, no? Llegan al siguiente torneo donde si bien siguen siendo como niños, por así decirlo, todavía Goku y Krillin, ya se encuentran con enemigos ya más pesados, ya se encuentran con un Ten Shin Han, con un Tao Pai Pai, Sí. se van topando con diferentes cosas que va siendo la serie más pesada. Claro. Inclusive ahí es cuando realmente se maneja, acabando ese torneo, se juega en el segundo torneo, Sí. lo que es la primera de muchas, desafortunadamente ya se volvió como un gag después, pero la primera muerte de Krillin, Sí, claro. yo me acuerdo la primera vez que la vi sí me saqué de onda, o sea, porque en ese entonces no estabas acostumbrado a que un personaje muriera y que recurrieran al típico choteo de las esferas del dragón para irlo a revivir, ¿no? Sí. En ese entonces era impensable, ¿no? Y sobre todo que era un personaje principal. Así es. Sí, no. Mira, es que ese es un problema que yo creo que nunca se va a solucionar, lo he platicado, lo he comentado muchas veces, que de repente matas a un personaje, te arrepientes y recurres a lo más babas para revivirlo, ¿no? En este caso eran las esferas del dragón y el dragón. Como bien dice Rodo, posteriormente en la historia se volvió un choteo, ya no tenía chiste que mataran a nadie, porque lo podían revivir, Exacto. ¿no? O sea, Exactamente. ya no era el dramatismo de la primera vez que se murió Krillin. Exacto. No dices, no manches. Sobre todo cuando todavía manejaban esta cuestión de las esferas, Del digas dragón. entre comillas, originales, que eran las esferas de la Tierra, las de Shenlong. Sí, la Shenlong. Porque ahí estaba la cláusula que una vez revivido por Shenlong, ya no te podían ya no volver a podía revivir, ¿no? Por nada Que del solamente mundo. podían revivir una sola vez. Una sola Cualquier- persona cualquier y una persona. sola vez. Ajá. Una sola vez. Entonces, Hasta que se fueron a... exacto. Ajá, sí. sí. Entonces, bueno, este fue el segundo torneo. Después yo creo que la otra parte épica de esta es cuando viene toda esa pelea de lo de Krillin y aparece por primera vez Piccolo Daimaku, que era el Piccolo El más- papá, ajá. Piccolo Ajá. malo. el que era el papá, por así decirlo, de comillas. Y nace lo que es el famoso Piccolo Junior, Ajá. o Mayuya, como le Mayurnia, pusieron Mayurnia, que le pusieron Mayurnia, aquí. que le pusieron aquí. Mayurnia, y ya después que ya se autonombró Piccolo. Piccolo ya nada más. Y El en más este malo. caso, con Piccolo lo que sucede es que cuando viene ese enfrentamiento ya con un Goku ya relativamente adulto, ya un Goku que creció, me acuerdo de esa escena donde Krillin está muy contento que llega al torneo y que dice, ay, estás más alto, y sí, seguramente le voy a ganar a Goku, y llega el Goku de este tamaño. ¿Qué onda? Ajá. Sí. Ese torneo estuvo súper padre, a mí me gustó mucho. Fue el último torneo donde yo le tuve esperanza a Yamcha, me acuerdo. Porque llega un Fue la Yamcha esperanza de- que se parecía mucho al Yamcha original, que era Sí, con sí, su sí. mata, etcétera, pero aparte ya traía unas cicatrices como en su Aquí, entrenamiento ajá, y todo. ajá. Y cuando está peleando contra Chen, que luego más adelante sabemos que es Kamisama y Kamisama. de Shenlong, y Ajá, por sí, eso todo con eso. Chen y toda la onda. Ajá. Cuando saca, me acuerdo, el Sokidan, que es Ajá. la esfera esta de energía que De él energía dirige, que él dirige. que me acuerdo que la azota en el suelo, se quita a Shen y le dice, te felicito, excelente técnica, y le dice, creo que es muy rápido para pensar en fum, le hace así y le pega, Ajá. y sale volando, y dije, por fin Yamcha va a derrotar a alguien rudo, ¿no? Y pum, te la llega, el otro se recupera, le pega y lo tira. Y- Sí, se puede. pero bueno, fue un torneo muy, muy épico, y por Sí. primera vez mencionar, es el primer torneo donde realmente gana Goku. Sí. En los otros dos torneos él llega a la final y pierde. Uno Sí, lo pierde pierde. contra Roshi y otro lo pierde contra Ten Shin Han. Contra Ten Shin Han. Claro, el segundo, en los dos torneos los pierde por circunstancias. En uno se convierte en chango
en Osaru, el famoso Chango, Osaru, que en oía Osaru. la luna llena viendo hombre lobo y Ajá, se sí, Se transformaba. transformaba en... Y ¡Qué en el otro, original! en el otro lo pierde por cuestiones del destino, que vienen los dos cayendo y le pega un camión a Goku. Ajá. Y hace que azote primero el suelo que Ten Shinhan y Ajá, por eso pierde Goku. Exactamente. Hasta el tercer torneo es cuando pierde Piccolo y esta vez gana Goku. Cuando Goku en teoría ya está perdido, que no puede ni mover nada, que creo que nada más puede mover la cabeza porque le Que es cuando lo destrozó los brazos y la pierna. atraviesa Y entonces le Piccolo. pega al Piccolo con el cabezazo y en teoría lo saca de donde había quedado la plataforma porque ya estaba todo destruido, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso era muy padre de los primeros Dragon Balls. Sí. Creo que, o el primer saga, perdón, Dragon Ball, De Dragon era Ball. los torneos de artes marciales. Después de ahí viene un tratamiento ya de una evolución, como tú dices, ya más madura, por así decirlo, de Goku, donde ya se convierte en un esposo, se convierte en un padre de familia, aparece Gohan, y recordemos que Gohan está basado en el nombre por Definir responsable, pues sí. por el abuelo, que fue el que Ah, lo claro, adopta. Ajá. que es el que por eso te digo, Ajá. si realmente es un irresponsable, ¿cuándo llevó dinero a su casa? No, es que acuérdate que también, o sea, se casa Goku con Milk, pero Oxatan, el papá de Milk, pues siendo Acuérdense que era un amo y ogro señor que y tenía millonario, no era tanto millonario por sí, sino más bien tenía un castillo de todo, como ogro había ido robando tesoros, Ajá, sí. él de ahí se sustentaba. y obviamente pues no había necesidad de llevar dinero, porque pues, bueno, lo que sí hay que reconocer, lo que llevaban a la comida, ¿no? Ah, bueno, sí. Ya que se iban a pescar, Ya llegaban así, pero- $5. Pero pesos Goku que- es el epítome del marido mantenido, eso sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, sí, Goku claro, es sí, el mantenía epítome el dinero del de suegro. de Del los suegro. maridos mantenidos, porque Vegeta más adelante, recordemos con Bulma es lo mismo, vive Sí, de la corporación vive de la- Cápsula. Que de la corporación Cápsula. Entonces, pero bueno, ¿Están seguros que son historias orientales? Sí, no, sí. Ah, bueno. Cualquier parecido con la realidad Sí, es muy puede Es aparte. mera coincidencia. Si alguien se siente identificado, no es a propósito. Sí, efectivamente. Entonces, luego de ahí pasamos ya a lo que es Dragon Ball Z, que se le conoció en el anime, Sota. que sería, como decíamos, a partir del tomo 17, donde ya Sí. aparece ya una mayor profundidad también en la historia del personaje de Goku. Nos empiezan a explicar y ahora sí entendemos que Goku es un extraterrestre, Así que es es. una raza que se llama Saiyajin, que es una Saiyajin. raza que conquista mundos. Mundos. En ese entonces todavía no sabía para quién, solo sabía que Que conquistaban pasaban mundos. mundos y que eran bélicos. Una Exactamente. Raza, una raza guerrera, una raza más... Conforme se empieza a explicar un poquito más la historia, sabemos que Goku tiene un hermano, que es el famoso Raditz, Bueno, que Raditz. es el que llega a tratar de convencer a Goku a que sigan en lo que debería haber hecho un Saiyajin, que es dominar planetas, en este caso la Tierra. Y entonces llega Raditz a cuestionar a Goku por qué no ha dominado el planeta Tierra. Sin embargo, hay un detalle que Raditz desconoce y que nosotros nos lo habían dado a entender muy poco en el Dragon Ball normal, es que Goku cuando cae se pega en la cabeza cuando llega a la Tierra, en los primeros momentos que tiene con Son Gohan, el abuelo, se le cae y se pega en la cabeza y entonces... Es como que una lobotomía causada. Ah, sí, por- Exacto. Y entonces se le olvida toda esta cuestión bélica. Ajá. Sí, porque él Crece. tampoco sabe. Cuando en los primeros episodios, Tomos él no sabe. Exacto. Se comporta como un humano normal. Y Exacto. juega, Sí, crece sí. normalmente, ¿no? Y entonces, Un Superman como tú cualquiera. dices, exacto, en una onda muy Superman, crece con los valores que le inculca el abuelo. Así es. Y en este caso, por eso es que no es que conquista la Tierra y todo. Llega Raditz, lo trata de convencer, al ver que no puede, entonces dice, bueno, me voy a llevar a tu hijo, para que una de dos, o me obedeces tú, o lo entreno yo a él, pues total soy su tío, yo le voy a enseñar la verdadera forma, ¿no? Órale. Y en ese momento se dan los primeros visos de que resulta que parece ser que la unión o el híbrido, que sería de un humano con un Saiyajin, que es lo que es Gohan, puede llegar a ser más fuerte que un Saiyajin. Por la raza humana. Entonces, eso todavía hace que Raditz todavía lo quiera con mayor fuerza, porque eso le va a ayudar a él para conquistar los demás planetas. Así es. Es que, ¿sabes qué? Ahorita dije así como de broma, pero es que en la mayoría de las historias interplanetarias, como tú quieras, la raza humana viene siendo lo peor. La más, La más baja, la chafa. más pobre. En algunas historias hasta la manejan los supuestos extraterrestres como una enfermedad, un cáncer, Ajá. lo que sea. Goku, y eso sí lo resalto, o sea, la neta, sí, mis respetos, es de las únicas historias junto con Linterna Verde, ajá, que te manejan que un humano puede ser, si lo quiere, puede llegar a ser más que cualquier raza extraterrestre. Es correcto. ¿No? O sea, esa es la neta, Así ¿no? es. Vas. Y en este caso, se llega a esta saga
derrotan a Raditz, curiosamente con ayuda de Piccolo, el que era supuestamente su jurado enemigo, se da cuenta que tiene otro enemigo aparte de Goku, que es más fuerte que Goku y tiene que hacer un team up, es decir, tiene que hacer una tregua con Goku para derrotar a Raditz. Sin embargo, Goku se debe de sacrificar en ese combate para derrotar a Raditz y matan a los dos, matan a Piccolo, a Raditz y a Goku. Así es. El detalle que no saben es dos cosas. Una, pues Goku a morir. Exactamente. Que ok, lo pueden revivir con las esferas del dragón, pero el problema es que Raditz manda un mensaje a los otros dos Saiyajin que supuestamente quedan en toda la galaxia, que son Vegeta y Nappa. Entonces, tienen un año, porque curiosamente se van a tardar un año en llegar los famosos Saiyajin. Y en ese tiempo tienen tanto una para buscar las esferas, así es, como para que Goku ya, al trascender a un plano mayor, se encuentra con que hay dioses arriba del que él conocía como Kamisama. Así es. Que ahora sabemos que Kamisama, más adelante, igual se va a explicar de dónde salió. Así es. En este caso, para Goku, ese era el dios principal, después de haber pasado antes por Karin, que era el famoso gatito que tiene las semillas del ermitaño, que todos quisiéramos tener. Semillas del ermitaño, sobre todo los lunes por la mañana, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de detalles lo va haciendo una historia más profunda. Así es. Goku va a entrenar con el famoso Kaiosama del norte, y en este caso recibe su entrenamiento en un planeta con cierto nivel de gravedad más potente, bla bla, lulu, y desarrolla dos técnicas que se volverían claves a lo largo de la historia de Dragon Ball, que es el famoso Kaioken y la famosísima Genkidama. Entonces, gracias a esta parte, Goku aprende un poco más, llega a esta situación de regresar por X, Y, Z, regresa un poco después. Obviamente los guerreros Z, que en ese entonces ya se empezaron a llamar guerreros Z, dígase Krillin, Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Chaos, Yamcha, ellos van a tratar de detener a los Saiyajin. Desafortunadamente empieza a haber muertes, muere Yamcha, muere Chaos. Creo que son los sacrificios también más impactantes que vi en ese momento, cuando Chaos se sacrifica y explota en la espalda de Nappa. Es lo que te iba a decir, o sea, perdón, pero el sacrificio de Chaos creo que es el más de todos. Sí, no, y más por esa... se hace y más por la situación donde se va despidiendo al mismo tiempo de Tenshinhan. Así es. Y Tenshinhan está impotente de que no puede pararlo, ¿no? De que le dice, no, detente, por favor, no voy a ir a Dios, no sobrevivimos, ¿no? Y lo peor es que se explota y no le hace nada al otro más que destruir la armadura, ¿no? Entonces es donde Tenshinhan todavía se vuelve más loco, le avienta el Kikohu con la última de su energía, porque recuerden que el Kikohu es una técnica que utiliza la energía vital del que lo está manejando. Y también muere Tenshinhan y no logra derrotar a Nappa. Ni a Nappa le ganaron a Nappa. Al final nada más quedan Krillin, Gohan y Piccolo. Sí. Y es cuando llega Goku a hacer paro. Como se volvería desafortunadamente ¿Eso cómo? Un recurso choteadísimo. No sabes cómo odié ese recurso choteadísimo. Están luchando, siempre está muerto. Siempre en todas las batallas está muerto. ¿Sí? Están luchando, ya mataron a medio mundo y llega a derrotar. Siempre. Esa me latió la primera vez porque es la primera vez que utilizan ese recurso. Sí, la primera vez que llega Goku, sobre todo como llega, que es cuando llega y se pelea con Nappa y le pega en la espalda y lo deja paralítico, que le truena la espalda. Eso está genial. Cuando llega, y sobre todo que le da los 20,000 golpes y le va dando un golpe por cada uno de los caídos. Que le dice, este es por Yamcha, este es por el pequeño Chaos, este es por Tenshinhan, etc. Eso está genial. Está padre, sí. Porque era la primera vez. Exacto. Y aparte es cuando se empieza a ver, caemos en esta cuestión de los poderes. Cuando tenían los famosos scooters, los Saiyajin, y la famosa frase de su poder es más de 9,000. Esa famosa frase. O que empezaba a subir y casualmente. Entonces ahí iba a haber un duelo de pero que eran números, eran como simbolitos, ¿no? Bueno, eran simbolitos, pero en la traducción sí se manejaban números. Que las mangas sí se 9,000, números. Entonces, sucede esta parte. Recitó el 5,000. Y lo que sucede ya es que logran derrotar a Vegeta. Sin embargo, Goku de alguna manera le perdona la vida, porque también caeríamos en esa situación choteada también más adelante, de que Goku siempre quiere ser el mejor en todo y quiere pelearse con la gente más fuerte. Sin saber, a veces yo digo que consciente y a veces muchos dicen inconsciente,
de que sus decisiones pueden traer un riesgo hacia los demás. De que cada vez va a venir una amenaza más fuerte. Exacto. A destruir la Tierra, por lo que decías, bajo el concepto de que, bueno, pues es que son una raza inferior, son contaminantes del universo, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, la verdad, o sea, lo que es, ajá. Después de ahí, pues pasa esto, vamos a la famosísima saga de Freezer. La mejor, yo creo. De las más... o sea... Algunos, fíjate, dicen que es la mejor. Es la mejor. Para mí la mejor es la de Cell. Ahorita diré que lleguemos a la saga de Cell. ¿Por qué? Está rescatada todavía. Para mí es muy buena la saga de Freezer. O sea, de hecho esas tres sagas, la de los Saiyajin o la de Vegeta, Ajá. la de Freezer y la de Cell, para mí son las mejores. Yo pondría más la de Cell, pero ahorita explico por qué. La de Freezer también es muy buena. Ajá. Freezer, por lo que mucha gente considera también que es la mejor saga, es porque tienes a un villano totalmente sanguinario, totalmente cruel. Sí. Y es la primera vez que vemos a Goku Super Saiyan. Esa muerte de Krillin, que si bien es una segunda muerte, por así decirlo, sabíamos que Krillin ya lo habían matado. Entonces, ¿cómo iba a regresar Krillin? Incluso ese es el coraje de Goku. Es de que dice, decir, mira, de que lo mataron a su mejor amigo, y él mismo lo dice, es que ya no lo pueden revivir con las esferas. Sí, exactamente. Es lo que iba yo a decir. O sea, es que con Cell, sí, la batalla es muy padre, qué bonito, el encuentro bien chido, ¿no? Pero realmente con Freezer es la primera vez, si no me equivoco, si no es que la única, que ves verdaderamente a Goku en el nivel de super molestísimo con alguien. No, y además chequemos esto, ya cuando llega la saga de Freezer, o más bien desde la saga de los Saiyajin, empezamos a ver realmente de dónde vino Goku. Así es. De dónde vino, se explica el por qué todo el mundo le está... ¿Por qué cuando llega Raditz le dice, ¿qué onda Kakaroto? Y así, pues, ¿a quién le hablas? No sé, era Cascaroto, por eso. Entonces, empezamos a ver la historia de Goku, de dónde viene, qué tipo de raza es y todo eso. O sea, descubres muchas cosas. Así es. Por eso, como dice Rodolfo, muchos van a decir que la saga de Freezer es la mejor. Por eso, porque descubres... llegas a las respuestas de demasiadas incógnitas que tú tuviste desde que empezaste desde el capítulo 1 de Dragon Ball. Entonces, es que mira, la primera pregunta que todos nos hicimos en el primer capítulo es ¿por qué tiene cola? Sí, claro. No, es la primera. Bueno, pero también dices, bueno, pues pudiera ser porque en el universo de Dragon Ball estás en la Tierra, pero tienes a los humanos y de repente ves que hay un mono con cara de cocodrilo y resulta que también es de la Tierra. No sé, bueno, exacto. ¿Eso es qué onda? Como cuando llega el organizador del torneo de artes marciales y escuchemos las importantes palabras que nos tiene que decir. Wow. Wow. O sea, también dices, bueno, no... Sí, no también con el maestro Roshi, ¿no? O sea, tú en toda esa situación de Dragon Ball se van presentando muchas cosas. Sin embargo, no, o sea, todos los demás personajes sí tienen como una aclaración. ¿Me explico? Sí. Bueno, pues es que así es. Pero en cuestión de Goku no. Él sería exactamente. Es hasta Freezer. Es hasta Freezer, donde exacto, tiene razón. Incluso también lo vemos cuando, afortunadamente no son spoilers porque eso ya se ha visto no mucho. Dragon Ball, es que estaba ahí viendo. Pero sobre todo en antes, México, manito, llegaban a un punto y se regresaban otra vez desde el principio. Sí. No, antes de la muerte de Krillin, de la segunda, con Freezer, bueno, vemos que precisamente mata a Vegeta. Resulta que también en esta saga de Freezer tiene participación Vegeta y vemos esa unión de que Vegeta dice, es que yo quiero matar a Kakaroto, quiero matar a Goku. Ajá, sí. Y quiero ser el único que lo mate. Entonces ahora tengo que darle la torre. Le voy a echar la mano. Matarlo, sí. Le voy a echar la mano para matar a este pelado, porque soy yo el que quiere tener el privilegio de matar a este. Sí, claro. Entonces lo empieza a atacar y todo eso. Resulta que no puede. Freezer vence a Vegeta. Sí. Y Goku empieza a iniciar su enojo. Incluso hasta, acuérdate que cuando lo está enterrando, ahí en el campo de batalla le dice, dame un poco de ese orgullo Saiyajin. Claro. Sí. Y lo primero que le dice Goku a Freezer es, soy un Saiyajin creado en la Tierra. Ahí acepta su naturaleza y bueno, ya después pasa la muerte de Krillin, que es cuando ya activa. El diálogo correcto hubiera sido, soy un Superman cualquiera y ahorita vas a ver, ¿no? Sí, la neta. Y bueno, recordemos también que, como bien dicen, se explican muchas cosas. Se explica
quién era el que contrataba a los Saiyajin, para qué trabajaban, sabemos ahora que es Freezer, Que es el Freezer. sabemos cuál era el motivo de que los tuviera sometidos, que precisamente es que él tenía miedo de un guerrero legendario que iba a ser el Super Saiyajin, que era el único que le podía dar la vuelta y hacerle frente. Así es. También conocemos el origen de Kamisama y Piccolo, Así que es. son Namex, que Namex, vienen del ajá. planeta Namekusein. Namekusein. Entonces nosotros somos terrestres que venimos de la Tierra. Ya ves Sí, cómo sí. todo tiene sentido en Sí, este ya mundo. entendí, ¿Ya yo viste? entendí todo. Qué Diciendo bueno que son todo. mentiras Qué bueno que ficcionales. sí, no, qué bueno que todo se Exageradas. acomoda. Exactamente. Sí, para que podamos entendernos, sí. Sí. Entonces, esa cuestión donde te van explicando un poco más de cada cosa, ves de dónde salen las esferas del dragón, de dónde sale la mitología de las esferas del dragón. Conoces el porqué, ¿no? Exactamente, por qué Kamisama fue a dar a la tierra, todo este tipo de detalles se van dando cuenta, ¿no? Oye, ¿quién inventa los nombres? Bueno, es que Kamisama es una forma de decir Dios, es Ajá, la forma sí, de De hecho, designar sí, Dios en japonés. Kami es Dios y Sama es el respeto, bueno, es la expresión para darle el respeto. La veneración a sí. Dios, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, que por ti Akira Toriyama tenía cierta fascinación con la comida, con la cocina, porque recordemos que Kakaroto es como una especie de carro de zanahoria, Gohan es un arroz, Sí. Freezer es un congelador, un refrigerador. Sí, Vegetales. Sí. Entonces, o sea, pero bueno. Y por eso dibuja a los Saiyajin que se comen como... Y luego se convirtió en Super Cebollín, ¿no? Sí, me imagino acá. Entonces, oye, también sacas Super Saiyajin por cómo le empacan. Pues yo creo, ¿eh? No, sí, No, el pero problema es que sí llegó, podría engordar. no, es que Goku es como un Shaggy. O sea, Ajá. come, Ándale. come. Es que es su ¿no? metabolismo que Ah, hace que no engorde. pero no es exactamente. No, pero No, es el pero- metabolismo Saiyajin. Ah, ok. bueno. Estómagos. Recordemos que también ahí se empieza a manejar ya también esta cuestión de que el Saiyajin, una vez que esté al borde de la muerte y se logre recuperar, aumenta Aumenta su automáticamente su Su poder. poder. También esa es una de las cuestiones Por que eso la hacen muy las temida. semillas del ermitaño siempre fueron como muy Benéficas, Exactamente. exactamente. Entonces, igual, volvemos a caer, como decíamos, en el gag de que todos están esperando a que llega Goku, desafortunadamente llega ya demasiado tarde para salvar a Vegeta, muere Vegeta, empieza a desencadenar el enojo, que culmina con la muerte de Krillin y el famoso grito ejemplarmente magistralmente, señor llevado a la pantalla latina por Mario Castañeda. Sí. Creo que esa voz de Goku ya no podemos escuchar a Goku con otra Con voz. otra voz que no es esa, es como el mismo canto, no podemos escuchar a Bruce Willis con otra voz que no es la La de Mario Goku, Castañeda. exactamente, Sí, Mario ¿no? Castañeda, Ya hasta cuando lo ves anunciando juguetes dices, mira Goku me está anunciando juguete. Por eso lo compro porque me lo recomendó Goku. Sí. Entonces, nos lleva a esta culminación del Super Saiyajin. Ajá. Donde Pero realmente fíjate se que convierte- aparte de todo eso, sí un saludo a Mario Castañeda porque hace bien su trabajo. O sea, Gracias. no nada más presta la voz, sino que realmente en los momentos que debe de darle La entonación, ajá, la entonación, la intención, emoción la y la emoción. el énfasis para las cosas, la verdad es buen trabajo, ¿no? Exacto. Humberto Vélez también. René García, Vegeta. Exactamente. O sea, Entonces, todo este tipo de cuestiones ahí nos llevan a esta parte del famoso mito de Super Saiyajin. Vemos por primera vez a un Goku molesto, vemos a un Goku O sea, que deja a un lado las bromas y el sí, ser buena quítate, gente, sí. por así decirlo. El ser buena gente. Y vemos una pelea épica, ¿no? Esta pelea de Goku contra Freezer, a la vez Freezer vimos 20.000 transformaciones, que si la 2, que si la 3, que si ahora la definitiva y que ahora me hago más rudote y el 100%, Y voy todavía a cargar después siguieron más, mi ¿no? 100% y todo No, esto. el Y eran Freezer más capítulos, quedó, sí. 20 capítulos para que cargaran el 100%, ¿no? no, sí, no, es horrible. Bueno, pero nada mejor como su famoso 5 minutos, son como 5 horas. Sí, Y sí, también sí. recordemos, para explicar a la gente que desconoce un poquito esto de la cuestión del anime y el manga, es que recordemos que los animes van saliendo conforme el manga va teniendo éxito. Sí. Exactamente. Desafortunadamente, para que un manga sea exitoso, redituable también, debe estar entre los 10 mejores mangas de Japón, es decir, tienes que ser de los 10 mejores de tu país. Sí, sí, sí. Y eso hace que estés con una presión de también mantener el anime como los 10 mejores. Claro. Entonces, lo que tú necesitas es estar constantemente en la mente del público. Por lo Sí, tanto, sí, el manga tiene que seguir saliendo, pero no le va a dar el tiempo al anime de estar esperando al manga, porque el manga lo hace un solo autor. Así es. El anime lo hacen un equipo Lo de hacen animadores, equipo de donde animadores, ustedes verán que de claro. repente Goku se ve de una manera y de repente se ve más bizarro en otra, y de repente la animación se ve Sí. más padre y luego bien bizarra. Y luego Es ya por no lo sabes, mismo que ajá. son animadores diferentes.
Sí. Entonces llega un momento en que alcanzan al manga y el anime tiene que esperar. Entonces tiene dos opciones, como lo han hecho siempre. O hacen los capítulos extensos, como las famosas canchas de los supercampeones de 70 kilómetros. Sí. O meten historias que no tienen nada que ver, por así decirlo, que son episodios de relleno. Entonces, bueno, llega esta parte del Super Saiyajin, vemos el combate épico, vemos la situación contra Freezer. En teoría, al final, Goku, si se fijan, Freezer es el que se auto-aniquila, por así decirlo, cuando el mismo disco de energía que manda Freezer lo corta a la mitad. Pero curiosamente no se puede morir porque es una raza extraña. Pues es una raza extraterrestre, puede vivir en el espacio, de hecho eso lo dice. Y es lo que hace, ¿no? Que supuestamente se va a morir Goku porque él sí puede, va a hacer que se destruya el planeta. Así es. Y él sí puede sobrevivir y Goku no. No. Aún a pesar de esto, Goku todavía peca de esa buena gente, de esa bondad. Le da energía a Freezer para que se mueva. Pero Freezer lo ataca por la espalda, es donde Goku se enoja y termina supuestamente matando. Supuestamente. Y luego, hijo. Total, Goku igual aparentemente perece en esa explosión de Namekusei. No, sí perece. Aparentemente. Porque después es cuando pasamos a la saga de los androides. Ajá. Y en esta saga de los androides es donde llega el famoso Trunks, que también sería un personaje clave y muy icónico en la serie. El Trunks del futuro. Del futuro. Porque el Trunks del presente está bien chafa. Pero el Trunks del futuro es que se queda es súper padre. El Trunks del futuro, o sea, esta cuestión de que trae una espada. Por primera vez vemos a alguien que no utiliza nada más los puños, sino que trae una espada. Eso le da mucho plus al personaje. Y sabemos... Bueno, sí, a ver, esa es una pregunta. Hasta que tú dijiste, si era el gran torneo de las artes marciales, ¿por qué no usaban un bo, una katana, unos bastones filipinos, unos kamas? O sea, ¿por qué los personajes no traían ciertas armas de artes marciales? De hecho, sí las pueden usar, sí, porque si no me equivoco hay un torneo donde Goku utiliza el báculo. Sí. Lo que no se puede son como armas punzocortantes o algo así, porque me acuerdo que quieren descalificar a Tao Pai Pai cuando ya es cyborg. Utiliza como un cuchillo que de hecho le hace la rajada que luego se le queda a Ten Shin Han. Entonces, creo que sí se pueden utilizar armas, pero no armas punzocortantes. Ok, bueno, ya estás. Entonces, bueno, aparece esta saga de los androides, aparece Trunks, él revela que Goku está vivo y que Goku viene en camino a la Tierra. Como siempre. Pero a la vez Freezer también viene. Así es. Y es un Freezer reconstruido porque resulta que sobrevive a la explosión de Namekusei. Lo encuentra su papá. Pues era el hijo del papá. Exacto, el de la canaca. El hijo del papá. Y entonces llega King Cole junto con Freezer y tenemos este combate pues épico por lo rápido que pasa. Por lo rápido que pasa, pues realmente sí es... incluso, o sea, te muestran el preludio de la batalla, ¿no? Que está Freezer diciéndole a King Cold que no, nada, me voy a vengar de ellos porque ahora soy más fuerte y más fregón y más... Sí, porque es como un cyborg Freezer. Es un cyborg. Y de repente llega, ve a Trunks y Trunks dice, ¿tú qué carambas eres? Y Trunks así, casi de... Ya. Ah, y detalle importante, se transforma en Super Saiyajin. Sí, se transforma en Super Saiyajin en ese momento. Ajá. Que curiosamente nada más Goku era el único, porque solo había un guerrero legendario, según la leyenda. Y ahora resulta que hay dos. Pues es que bueno. Ajá. Entonces bueno, destruye, como bien dice César, destruye a Freezer y a King Cold. Llega Goku, se pelean los dos, pero inclusive Goku sigue siendo más fuerte porque me acuerdo que Trunks pelea con la espada y Goku lo para con un solo dedo. Y Goku viene del planeta Yadra, donde aprende la famosa teletransportación que también todo el mundo quisiéramos otro exacto poder épico de Goku que quedó para la posteridad, ¿no? Entonces, sí, no, pues a mí me gustaría llegar a checar a las 6:59 desde mi casa, y ya llego y checo y todo de momento, ¿no? Ajá, no, sí, claro. Entonces, sería buena idea. Sí. Esta cuestión de un Goku ya mucho más poderoso, etcétera, pues tú dices, bueno, ¿ahora qué va a seguir? ¿Ahora cuáles van a ser los enemigos? Y Trunks, parte de lo que viene también es advertir que más adelante van a aparecer dos guerreros que van a destruir a todos, y el problema es que van a matar a los guerreros Z, incluido Goku, incluido Vegeta, y tú dices, no puede ser posible, ¿cómo van a matar? Se muere por no, es que tú no sabes cómo. Tú no sabes cómo, pero se van ahí. Hasta que Trunks le explica
y solo se lo cuenta a Goku porque se lo lleva y se lo cuenta aparte. El Pero único que alcanza a escuchar todo que es el Piccolo. metiche chismoso de Piccolo escuchó todo. Pero, Que bueno que lo escucha explica. porque Goku se le había olvidado a los 2 minutos. Pues sí, o sea, Pero recordemos, ¿y por cómo lo escuchó? Bueno, pues ventaja de las orejas que trae, del sentido del oído que traen los namekianos. Ah, que sí. pueden escuchar. Exacto. Y nos enteramos, obviamente, también en esta saga, por qué Trunks nada más se lo dice a Goku. Porque resulta que Trunks es el hijo de Vegeta y de Bulma. Que en ese entonces nosotros todavía no comprábamos esa idea porque Bulma se supone que todavía estaba con Yamcha. Si bien ya tenían problemas, todavía en teoría estaba con él. Pero en ese entonces Vegeta ya se había quedado En la Tierra. así es. bien jefe en la casa de Bulma, ahí nomás como paracaidista, viviendo la vida en lo que supuestamente estaba esperando a Kakaroto para romperle los hijos. Exactamente, pero también ahí en ese momento cuando le estoy explicando, acuérdate que realmente Trunks ya está, pero está en bebé. Ajá, sí, Está sí, en sí, bebé. es cierto. Y presente como dices, oye, pues es que estaba con Yamcha, Bulma, que no sé qué. Ahí todavía no. Acuérdense, cuando regresa Trunks la primera vez, Ah, no cierto, está. cierto, no está Cuando todavía. aparece el bebé es cuando va a volver a regresar Trunks otra vez. Cierto. Nuevamente. Cierto. Y entonces, bueno, pasa todo esto. En teoría Goku es el único que sabe. Piccolo se entera, que qué bueno que se entera, porque a Goku de 2 minutos ya se le había olvidado lo que le había hecho Trunks. Y le da una medicina que le dice que se la Una tiene que medicina, tomar en sí. su momento, porque si no le va a Le va provocar a una romper afección en el corazón y corazón. se va a morir. Que esta afección él la contrajo del planeta Yadrat, donde estuvo y aprendió la teletransportación. Así Ahí es. contrae Y la además se enfermedad. trauma a Goku porque dice, ¿cómo me voy a morir el corazón y no peleando? ¿No? Sí. Sí. Goku, como todo Goku, olvidadizo, no se toma la medicina, aparecen los 2 androides que supuestamente son los que dice Trunks. Goku cae ahí enfermo, le dan la medicina y que se va a tardar en curar, vamos a volver al recurso otra vez, tenemos que esperar a Goku. Y Vegeta, junto con Trunks, que regresa del futuro, ayuda a los guerreros Z a derrotar a los Les den su androides. mascarita. Y es donde vemos otro momento clave e icónico en la historia de Dragon Ball, que es cuando Vegeta se transforma en Super Saiyan también. Super Cebollín también. Ajá. cosa A ver, que eso también era un que- tanto que- contradictoria, exacto, porque se decía que un guerrero de corazón noble era el único. El único que podía transformarse en Saiyajin, en Super Saiyajin. Y En Vegeta este entonces momento era quiero hacer un egoísta. reclamo a los profetas de los super cebollines, porque dijeron que era uno nada más y al final fueron todos. No, pero ahí se presenta una contradicción. O sea, sí, se supone que solamente un guerrero de corazón, un Saiyajin de corazón puro, noble, es el único que puede transformarse en Super Saiyajin. Sin embargo, la transformación de Super Saiyajin se da por un exceso de ira. 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 Ira tú. Ira tú. Sí. Un exceso de coraje, por lo que quieras, pero es tal el coraje Ajá. que activa la transformación. No, pero entonces todos pueden. Es lo que se va a ver más adelante. No, Exactamente, o sea, ajá. exactamente. Ya después se explica ya. Entonces, bueno, derrotan a uno de los androides, Así es. lo derrota obviamente Vegeta, ya con este nuevo nivel. Al otro lo medio lastima o lo deja mal herido. Resulta que nos damos cuenta que es el doctor Gero, que recordando el Maki, Dragon Ball Maki. original, Era la era- competencia del papá de Bulma. El papá de Bulma. Ajá. y era el doctor de la Patrulla Roja. Así el que es. construía todos los androides de la Patrulla Roja, el famoso Ochan, que Ochan, era ajá. el como Frankenstein. Sí. Ajá. Entonces, toda esta cuestión, que era, luego después nos damos cuenta que era el androide número 8. 8, ajá. Porque ahorita los que llegan son 19, que es el que destruye Vegeta, y 20, que es el doctor Makihiro o Gero, que ya se hizo Que se androide. hizo su propio cuerpo y ya. Y para esto nos damos cuenta, cuando llega Trunks, él nos dice que no son los androides que él dice, son de su futuro, Pues que son sino son otros. Exactamente. Y parece ser que lo que sucede es que al momento de que Trunks viaja al Al pasado, pasado. como todo pasa y se nos ha dicho 20 veces en Volver al Futuro, desencadenas una serie de eventos que cambian la historia que te está la voy a por poner más pasar. fácil como en un otro programa. Recuerdo el consejo que me dio mi papá cuando me casé. Si alguna vez viajas al pasado, no vayas a tocar No nada. toques nada. Entonces tengan cuidado cuando arreglen la tostadora. Entonces, Ah, sí, exactamente. entonces, bueno, la cosa es que No, o te lo pongo más fácil. Si alguno de nosotros tres inventa una máquina del tiempo, va a viajar a este momento, en este minuto, para avisarnos. Continúa. ok, Ok, sí. Ajá. Pelation, ¿verdad? Sí. Somos unos 12 del resto. Adelante, sí. Eso. Ok, entonces
La situación es que llega el Dr. Gero donde tiene su laboratorio y libera a los que son los verdaderos androides de la historia de Trunks, que son el famoso 17 y 18, también muy icónicos en la historia de Dragon Ball y en el anime. Y estos hermanos se dedican a destruir a Goku en un principio, es su directriz. Sin embargo, a diferencia de lo que es Gero, porque inclusive terminan asesinando a su creador, 17 termina matando a Gero, dejan como que de un lado la directriz. Si bien está ahí presente, ellos se dedican a divertirse en otra cosa, a andar destruyendo cosas, a andar viendo el mundo, etc. Y ya después es que van a ir a buscar a Goku, porque está la situación de encontrar a Goku. ¿Sí? Y curiosamente, algo que no pasaba también en el futuro de Trunks, despiertan al androide 16, que en teoría es el androide más poderoso de los que quedan en ese momento. Se supone que siempre más poderoso que los otros, que son un número mayor, por así decirlo, que es un número más alto o más nuevo. Sí, exactamente. Sin embargo, algo curioso con 16 es que es muy pacifista, él no quiere pelear, él solamente los acompaña porque pues, es su directriz, pero hasta ahí. Mientras tanto, los guerreros Z lo que hacen es que van a la famosa habitación del tiempo, que recordemos que es una habitación donde puedes entrenar todo de un año en un día, donde te avejentas. Muchos quisiéramos en la universidad haber tenido la habitación del tiempo para terminar todos los trabajos, proyectos y tareas. No, porque cuando salías entonces o para hacer los famosos exámenes. No, porque es un día. Es un día. En un año, adentro, haces un día afuera. O sea, para hacer todos los famosos exámenes a casa que te dejaban. Hubiera sido genial. Sí, exactamente. O sea, te vas a graduar como de 43 años. Órale, sí. Eso sí, salías un año más después de un día, ¿verdad? O sea, entonces, y entrenan de hecho Trunks y Vegeta. Ajá. Vegeta todavía no sabe que Trunks es su hijo. Así es. Y por otro lado entrenan Gohan y Goku. Que hay un detalle muy padre, es Goku siempre dejó de un lado el papel de papá con Gohan. Por situaciones de X, Y, Z, quien realmente terminó siendo su papá era Piccolo. Porque fue que incluso cuando Goku muere en la batalla de los Saiyajines, en la batalla de los Saiyajines, déjame terminar. Caray, esta gente. ¿Qué gente? Civilizada. Bueno, en la batalla de los Saiyajin, que muere Goku, Gohan está, pues es un niño, ¿no? Es un pequeño niño. Entonces Piccolo se lo lleva y lo entrena para enfrentar a los guerreros, ¿no? A los Saiyajin. A los cebollines que van a llegar. Entonces, y algo muy destacable, exacto, es eso. O sea, Piccolo es un entrenamiento rudo, porque al final de cuentas es un demonio. Así es. Entonces, de los más rudos. El entrenamiento es muy fuerte, y algo que me acuerdo muy clásico de esa escena es cuando lo está entrenando Goku y Gohan lo regaña, porque Gohan ya se puede transformar también en Super Saiyajin, le enseña a Goku, y lo regaña y le dice, es que contigo nunca voy a entrenar de verdad porque tú no eres tan serio ni peleas tan intenso como el señor Piccolo, ¿no? Y me acuerdo que eso hace enojar a Goku cañón, lo prende tanto, se hace Super Saiyajin, le da el madrazo, le da el golpe. Sí. Perdón por le da el golpe y sí lo manda bastante. Así es, correcto. Y entonces incluso hay notas tan importantes, o sea, el nivel de respeto que le tiene Gohan a Piccolo, porque todo el mundo le dice Piccolo, pero Gohan es el único que le dice señor Piccolo. Exacto. Así fíjense, es. Termina siendo de hecho como el tío que Raditz nunca fue. Este programa continuará.